Criterios de renivelación. Renivelación con lastre. El sistema consiste en colocar una sobrecarga cuya magnitud y ubicación se obtienen con el análisis de los asentamientos. Este sistema se implementa tanto en cajones como losas de cimentación. En estos últimos se hace uso de las celdas, colocando en ellas la sobrecarga antes descrita. Puede ser arena o puede ser agua. La finalidad es forzar un desplazamiento vertical descendente de las paredes más altas. El proceso, si así lo requiere, puede realizarse de manera conjunta con una subexcavación. Renivelación por el método de subexcavación. La técnica se emplea para renivelar estructuras con presencia de desniveles, es decir, colocando horizontalmente la estructura, igualando los puntos más altos con los puntos más bajos. Consiste en extraer de manera controlada el subsuelo localizado bajo las partes más altas. Esto se logra a través de la excavación de lumbreras, mediante las cuales se realizan perforaciones inclinadas u horizontales, pudiendo ser estas últimas radiales o prismáticas. A través de estas perforaciones se extrae material. En ocasiones esta deberá ser sustituido por una mezcla de agua, lodo bentónico, arena plumítica y cemento, cuya resistencia final sea igual a la del suelo removido. Mejoramiento por medio de inyección. El método consiste en inyectar el suelo, reforzándolo de manera temporal mientras se realiza la excavación de pozos. Este método es considerado de gran utilidad para realizar oquedades formadas, por ejemplo, de vibración o de erosión de suelos granulares, de gran utilidad en el reforzamiento de muros deteriorados, cimentaciones a base de mampostería, antes de excavar debajo de ellos para efectuar operaciones normales de cimentación. Renivelación a base de pilotes de control tipo picosa. El sistema consiste en apoyar el pilote de igual manera que los pilotes de punta, en un estrato resistente, contrariamente a los pilotes de punta. La cabeza del pilote no recibe directamente la carga del edificio, sino que el pilote atraviesa la losa de fondo para ser cargado a través del sistema de control. Podemos observar los pilotes de control en distintas condiciones, tanto estática como una condición sísmica, comparados con los pilotes de punta y pilotes de fricción. Recimentación. Recimentación en excavaciones. Los asentamientos se acentúan más cerca de la superficie de la excavación y se reducen conforme se alejan de la misma. Si la estructura a recimentar se localiza cerca de la excavación, es conveniente el combinar la recimentación con los soportes pertinentes a la excavación consecutiva. Por lo tanto, los soportes podrán ser vigas de acero insertadas en edificios perforados. Previamente, la carga de la estructura se puede transferir hacia las cabezas de los pilotes. En todos aquellos casos en que se disponga de una recimentación cerca de alguna excavación, es importante diseñar los elementos mediante los cuales se van a calzar la excavación. Recimentación con zapatas corridas. Básicamente consiste en excavar zanjas rectangulares, distribuidas bajo la cimentación de zapata existente. Dichas zanjas se rellenan con concreto, preferentemente ciclopio o mampostería de piedra, hasta la superficie inferior de la cimentación existente, formando así una franja continua de cimentación. Tenemos también la recimentación con pilas. El recimentar mediante pilas es recomendable en cimentaciones donde se requiere de excavaciones profundas en suelos difíciles, por mencionar algunos de ellos, con recarga de agua o suelos con presencia de rellenos. Es necesario el proporcionar una viga por debajo del muro trave de liga, para transferir de manera uniforme las cargas a las pilas. Recimentación con pilotes. El recimentar con pilotes obedece al mismo principio que el cimentar con pilas. El sistema resulta conveniente si el estrato resistente se encuentra a gran profundidad.
El número y la distribución de pilotes se da en función de la carga a soportar. La renivelación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se realizó en las siguientes etapas. Hacia 1929, en función de los daños causados por los asentamientos, se emprende un estudio de cimentación de la catedral. Los trabajos de recuperación comienzan con la demolición de lo que conformaba el seminario. Hacia 1933, con la finalidad de reducir la influencia de su peso en la catedral. En 1942 se vacían las celdas de cimentación. Esto con la idea de que al decrecer la presión de contacto disminuirían los asentamientos, a pesar de que la disminución de la presión produjo cierta expansión en las capas de arcilla subyacentes, su magnitud pronto quedó contrarrestada y superada por el hundimiento regional. Desde el punto de vista estructural, la problemática que origina el hundimiento regional de subsuelo bajo la catedral son la inclinación de muros y columnas. Es por ello que se considera como primordial el reducirla. La técnica de subexcavación consiste básicamente en remover material del subsuelo, que se localiza bajo las partes más altas, haciéndolas descender con respecto a las partes más bajas, corrigiendo así el desplome y la falta de verticalidad, corrigiendo la inclinación que presentaba de 94 centímetros aproximadamente. La subexcavación, en el año 1993, comienza con la perforación de 32 lumbreras, de las cuales 25 fueron distribuidas en la catedral y las 7 restantes en la zona del sagrario. Las lumbreras se excavaron hasta una profundidad de 20 metros. Con la finalidad de estimar la magnitud de los asentamientos que presentaron durante el periodo de 25 de octubre de 1991 al 8 de agosto de 1994, en las zonas que comprende la catedral, se instrumentaron cada uno de los vértices mediante piezómetros abiertos. Con la información que se registró, se determinaron las cotas topográficas, así como sus respectivas diferencias bimestrales. En la siguiente tabla se puede observar la magnitud de los asentamientos por periodo, y con estos datos se realizaron las restricciones topográficas correspondientes a la magnitud de los asentamientos por periodo. Podemos observar los asentamientos del periodo de 25 de octubre del 91 hasta el 4 de mayo del 92. Así también los asentamientos del periodo del 4 de mayo al 4 de enero del 93, el 4 de enero al 3 de mayo del 93, del periodo del 3 de mayo al 23 de agosto del 93 y asentamientos del periodo de 23 de agosto del 93 al 8 de agosto de 1994. Durante el proceso de renivelación de la catedral se realizaron acciones diversas: remoción de estacones, bombeo de mantos freáticos y subexcavación, mismos que originaron asentamientos cuyas magnitudes se emplearon en la elaboración de nivelaciones topográficas. La recimentación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Hacia 1972, la Secretaría de Patrimonio Nacional realiza un estudio estructural y geotécnico, el cual constó de 4 sondeos mixtos, localizados en la periferia de la catedral y el sagrario, con una profundidad de 40.5 metros. Recimentación a base de pilas. De manera adjunta, la Secretaría de Patrimonio Nacional consideró como sistema de recimentación el emplear pilas desplantadas estas a 54 metros de profundidad, es decir, que la punta se localiza dentro de los depósitos aluviales, cuya resistencia de punta de cono rebasa los 250 kilogramos por centímetro cuadrado, transmitiendo así grandes cargas al suelo, del orden de 500 a 1000 toneladas por pila. Lo anterior quedó a manera de propuesta de recimentación. La recimentación a base de pilotes. Con base en la información geotécnica recabada de los sondeos de cono eléctrico y tras considerar las cargas que transmite la estructura al subsuelo a través de la cimentación,
Se determinó que el tipo de pilote a emplear fuera de pilote de control, de concreto reforzado, en tramos precolados de 0.90 metros y diámetros de 0.40 a 0.50, con resistencia de compresión de 250 kg por centímetro cuadrado. El acero de refuerzo se colocó en forma de paquetes en la parte central. Se proyecta una recimentación, la cual se constituye de 280 pilotes desplantados hacia la capa dura, distribuidos en la zona de estudio. Entre aquello que se logra emplear pilotes de control, se puede analizar lo siguiente: la disminución de un 25% del trabajo de la cimentación, el renivelar el terreno haciéndolo descender al nivel del terreno circundante, el uniformizar los hundimientos diferenciales dentro de una estructura. Las estratigrafías que se emplearon durante la revisión son en resumen de las tres zonas antes descritas. La siguiente figura lo puede mostrar. Describe de manera gráfica los datos a emplear durante la revisión. Podemos ver el sondeo de cono eléctrico empleado en el diseño de pilotes de punta Z Norte, denominado Z Norte. El sondeo del cono eléctrico empleado, el diseño de pilote de punta, que denominamos Z Centro, y el sondeo de cono eléctrico y el correspondiente diseño de pilote denominado Z Sur. Observamos también el registro de las capacidades de carga por pilote individual para diámetros de 0.40 y 0.50. En un principio se proyectó una recimentación constituida por 280 pilotes desplantados hasta la primera capa dura, localizada de 35 a 40 metros de profundidad. Pero durante la ejecución del proyecto se observó que los pilotes no pudieron ser colocados en donde se había planificado, originalmente, teniendo que ser necesaria una modificación de la distribución incrementando el número de pilotes a 387. Monitoreo e instrumentación. La complejidad de la interacción que se da entre los diferentes tipos de cimentación existentes y el subsuelo, así como la presencia de sismos y la inclinación que presenta la estructura por el hundimiento de su cimentación, obliga a la implementación de un sistema de monitoreo confiable, a través del cual se registran los desplazamientos para tomar medidas preventivas y correctivas. Instrumentación de la estructura. En la década, a mediados de 1994, se implementa un sistema de monitoreo automático. Este sistema básicamente consiste de instrumentos como extensómetros, que puede registrar los desplazamientos horizontales de los elementos que conforman la estructura. Telecoordinómetros se emplean para determinar la abertura o cierre que presentan los claros de la nave central. Termómetros y radiómetros. Los dos últimos registran los cambios en temperatura y la radiación solar. Podemos ver la localización de los equipos e instrumentación. La señal de cada dispositivo se transmite a una caseta de adquisición de datos electrónica, ubicada a una caseta adyacente en el templo, que vendría a ser la caseta de monitoreo. El sistema se encuentra programado para registrar lecturas cada 4 horas, así como graficar mediciones de distintos sensores y anomalías en las lecturas. Extensómetros. Se implementaron, muy aparte, 22 extensómetros de alambre invar, colocados en la parte superior de las torres que conforman la fachada principal y en aquellos vértices en que los asentamientos se enfatizan. Las lecturas se realizan de manera mensual, con la finalidad de constatar el que se encuentren dentro de los desplazamientos permisibles. Podemos observar un dibujo del extensómetro y la ubicación. Acelerógrafos. Se implementaron 10 acelerógrafos, tanto en la base de las columnas como en las cubiertas y torres. Se registra el comportamiento de la estructura ante la presencia de movimientos. La ubicación de los acelerógrafos abarca tanto la estructura como la subestructura, es decir, estos se colocan en las cúpulas de las torres de la fachada sur-poniente, en la base de las columnas y en el cajón de la cimentación. Además, las estaciones sismológicas proporcionan
información muy importante, pudiendo mencionar la ubicación del epicentro, la magnitud del evento sísmico, la duración del evento sísmico y la aceleración máxima registrada. Podemos ver en el gráfico la ubicación de los acelerógrafos. El gato plano. El gato plano nos sirve para medir los esfuerzos normales al plano longitudinal del gato. Se emplea en muros y columnas que conforman la Catedral Metropolitana. El sistema consiste en ranurar las columnas e introducir en ellas el gato plano para realizar las mediciones.